Quizá oro por nosotros antes de empezar. Sí. Sí, Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, como me gusta decir, porque tú eres Dios y nosotros no lo somos, porque sabemos que tus sendas, tus caminos son mejores que los nuestros y aunque a veces las cosas no salen como ah, nos gustaría nosotros que pasaran, que tú tienes el control y tú estás trabajando. Entonces, sencillamente sigo pidiéndote que tú haz de nosotros, Señor, siervos fieles, siervos que te quieren conocer más para saber quién eres tú, para saber cómo debemos trabajar y estar fielmente trabajando para para ti y para tu reino, para que las buenas nuevas de quién eres tú y quién es tu hijo y cómo tu hijo nos puede llevar en una buena relación contigo a toda la gente que nos están dispuestos a escuchar. Te pido esas cosas en nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, Gris, ¿estabas la semana pasada? No, 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 no estaba la semana pasada. no, porque no, fue cuando llegó Rodrigo. Sí, sí, sí. En la noche y se atravesó Sí. el avión y todo eso, sí. Pero hace 15 días estuviste, ¿verdad? Sí, Porque de veras es hace 15 días que quería consultar ahorita, ¿no? Pues los últimos 15 días hemos hablado mucho del templo. En la primera era como Jesús limpiando el templo, también la parábola de no la palabra, pero el sándwich que hay con la higuera. ujú, Sí, y la semana y también había la parábola de los labradores malvados. ujú. No, y habíamos dicho como este viñeda simboliza Jerusalén, el templo, esas cosas. Y la semana pasada, con el discurso de Oliveto, era como una continuación de eso, de cómo y qué iba o qué significa que Dios iba a dejar que el templo se destruya y cuáles implicaciones tenía eso sobre la gente, que no pueden confiar en esos sistemas religiosos, tampoco pueden confiar en las estructuras políticas, lo más seguros que aparecen, también va a caer. Pero el Señor siempre va a estar fiel a su palabra, a nosotros y a sí mismo. Pero hace 15 días terminamos este tiempo de hablar. Y hace 22 días los 2 semanas estuvimos mencionando el hecho de cómo el Señor haciendo la llamada que el Señor lo ocupa y entregando esas cosas al Señor. No habíamos visto los discípulos que pidieron el pollino o el potrillo, sí, potrillo, y como estos dueños encima dejaron los discípulos con eso, que lo llevaron. No lo hizo la higuera, no lo hizo el templo en sí. No lo hizo los labradores malvados, no lo hizo algunos que estaban haciendo preguntas de Jesús, pero al fin de las cosas parece que sí lo entendía más o menos el tipo que preguntó sobre cuál era el mandamiento más grande. Y también obviamente lo entendía por excelencia la viuda que echaba sus últimas 2 monedas ahí en la ofrenda del templo, dándose cuenta, sabes que esas cosas no son mías, el Señor lo ocupa y entregaba esas cosas al Señor. Hoy vamos a ver algo muy similar, especialmente en nuestra primera historia. Estamos en Marcos capítulo 14 y otra vez, como hace 15 días, vamos a tener un sándwich. Si recuerdan, hace 15 días habíamos presentado esa idea del sándwich y cómo es una historia con otra historia en medio y otra historia. Y no tienen mucho en común las dos, pero sí hacen una integridad entre ellos. Pan, carne, pan. No, y debe haber un hilo, alguna idea que sí conecta todo eso, aun si las historias parecen bien distintas. Como habíamos dicho o visto hace 15 días, la higuera, el templo, la higuera. Ahí, otra vez. Hoy tenemos algo del complot acerca de cómo matar a Jesús y esta mujer que unge a Jesús. Entonces, si podemos leer estas cosas, Gris, vamos a leer hasta el versículo 11. Quizá vamos leyendo un versículo cada uno
hasta Ok. llegar ahí. Ujú. ¿De cuál versión estás leyendo? Reina Valera, pero la que tú Reina quieras. Valera. No, está bien, solo para que nos pongamos de acuerdo. Ok. Está bien. Dice entonces, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 dinarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieres le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿No? Entonces, como pueden ver, hay el complot contra Jesús, hay esta historia acerca de esta mujer que da ese perfume a Jesús o lo usa sobre Jesús. Y también otra vez cambia para el complot, otra vez. Y ahí es nuestro sándwich o lo que técnicamente se llama un inclusio. Pero empieza con el complot, porque este pone el marco aquí de Marcos. Y de veras, es un poco diferente de lo que muchas veces lo pensamos y debemos estar claros. Hay mucho debate todavía acerca de exactamente cuándo cayeron los días del Pascua y de la pan sin levadura y estas cosas en el año que Jesús estaba matado, que mataron a Jesús o crucificado. Uh, entonces, dijo que están 2 días después, o que 2 días después de lo que había acontecido, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Si consultamos el Levítico, vamos a ver que originalmente estas dos celebraciones no fueron parte de la misma fiesta, pero sobre los años, ¿por qué estaban fiestas como relacionadas? Los judíos empezaron como a hacerlos más y más una sola fiesta. Se puede pensar en algo similar en nuestra cultura latinoamericana acá entre la Navidad y la Epifanía, o el Día de los Reyes Magos, ¿no? Originalmente en la Navidad era el 6 de enero, pero por recalcular fechas de la concepción de Jesús más que otras cosas y la muerte de Jesús, terminaron cambiando la fecha de la Navidad al 25 de diciembre. Pero a la vez todavía había algo especial de los Reyes Magos. Era la fecha original. Quizás estoy confundiendo las cosas. Había otra celebración ahí. Estoy pensando si era el día original de Todos los Santos o si era en marzo y otra cosa estaba en enero. Pero de todas formas empezaron a poner otra cosa, pero la Navidad estaba el 6, luego lo movieron, pero todavía necesitaban algo ahí el 6, nos pusieron los Reyes y tienen mucho en común todo eso. No, que por algún lado, especialmente si tú eres niño de la escuela, se puede decir que casi estos 13, 14 días corren juntos. No.
fiestas juntos entre la Navidad y la fiesta de los Reyes Magos, todas esas fiestas. Y había este tipo de combinación con estas cosas. Entonces, lo hace más difícil distinguir los diferentes días. Este va a tener más impacto cuando vemos la segunda parte del capítulo, no esta parte, pero cuando tocamos la última cena. Ahí, pero lo menciona ahorita para que entiendan que no hay concuerdo preciso sobre las fechas y todo eso. Y dependiendo cómo se interpreta los diferentes autores, es posible que haya un conflicto en los días sobre cuando Jesús murió, precisamente, y tomaba la cena con sus discípulos. Parte de eso también. Como digo, son detalles menores que se puede arreglar, algunas posibilidades de arreglarlo bien, entonces no impacta de mucho mi interpretación de la inspiración de las escrituras. Hay maneras de arreglarlo, pero hay un poco de, lo llamamos tensión ahí. Pero la otra cosa en 2, para distinguir bien, y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Como la historia se ha pasado a nosotros, Jesús murió en la Pascua. Sin embargo, hay muchas evidencias dentro de Juan y también en Marcos que falleció justo antes de la Pascua, como ya hubiera sido muerto en el día que le tocaba la Pascua. Y si lo leemos así, entonces podemos ver que los, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo los llaman? Los principales sacerdotes, los escribas, cumplieron su meta, ¿no? Porque sí, la gente estaba empezando a llegar a Jerusalén y sí había cosas, pero no lo crucificaron justo sobre estas fiestas. Porque si fuera justo sobre las fiestas, hubiera hecho el caso aún más grande, con más problemas ahí. Pero de todas formas, en el principio sencillamente enteramos que hay un complot. Luego hay la historia de esta mujer, que de veras es interesante, que nunca da su nombre. Y debemos tener cuidado no necesariamente confundir las tres historias. Las tres historias de esta historia acá, la mujer de mala reputación o la prostituta que lavaba los pies de Jesús, y la historia de María Magdalena, ¿no? Si tenían ciertas cosas en el común o si los autores están intentando comunicar como más que un hecho histórico en cada uno y todo eso, es interesante, pero como hemos visto a lo largo del Marcos, lo importante para nosotros es ver qué está intentando o qué intenta hacer Marcos con esta historia. Más que averiguar, pues, históricamente comparándolo con otros, cuándo ocurrió, como es más, ¿qué hace Marcos con eso? Primero, no debemos pelear como los toques sociopolíticos acá. Seguramente este pasaje es un pasaje de mucha liberación. Primero, esa comida está pasando en la casa de Simón el leproso, ¿no? Hay tres posibilidades de cómo entender eso. Primero, Simón era un leproso curado, quizá posiblemente que lo había sanado Jesús, pero de todas formas su honor sería algo tachado, de todas formas, por haberlo tenido en el pasado. Dos, que Simón era actualmente leproso durante el tiempo que Jesús comía ahí con él. No, hubiera sido un fuerte golpe contra las costumbres de los judíos y cierto reglamento de Levítico y sí, de la Torá, para decir. Hemos hablado en el pasado como Jesús va redefiniendo esas cosas, entonces si rompe esas reglas no es gran cosa, porque estas reglas tenían su propósito mostrar la pureza que era Dios
Y Jesús estaba viviendo eso y inaugurando esas cosas en el mundo. Entonces, por algún otro lado, sería imposible que Jesús va en contra del espíritu de esta ley, porque aun si está en contacto con un leproso, no va a llegar a ser leproso él. Él no, y esta es la diferencia, ¿no? Como una de las diferencias entre nosotros y Dios, es nosotros tenemos ciertos atributos, mientras que Dios o son estos atributos, o es estos atributos, perdón. Como nosotros tenemos vida, Dios es vida. Igual, ¿no? Como Jesús, en este caso, nosotros tenemos pureza, Dios y Jesús, por lo tanto, son pureza. Y es imposible que pasen a ser impuros. Entonces, la otra opción es que es un hombre que iba a llegar a ser leproso en el futuro, que es igual, pero aun si esta es la verdad, es interesante que Marcos decide dar mucha fama y por decir, aunque no es gran cosa, es fama más o menos buena que se encuentra acá. Él es un hospedador de Jesús y este es algo bueno. Y Marcos toma su tiempo para mencionar a esta persona. El otro personaje en esta historia, aparte de Jesús, es la mujer, ¿no? Dice que una mujer vino con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre su cabeza. La manera sociopolítica de interpretar esas cosas parecen solo ser dos. Los dos de los cuales hace a nosotros un poco incómodos como evangélicos. Pero yo digo que es como una incomodidad buena. No debemos ser demasiados cómodos siempre. La primera manera de interpretar eso es que esta mujer estaba como haciendo un avance sexual hacia Jesús. Este no viene puramente de esta historia, este es compararlo con las otras historias de las mujeres en situaciones similares que habíamos visto. Como digo, no es necesariamente haciendo eso. En una de las otras historias es más como cuando la mujer lava los pies de Jesús, es más explícita que este es lo que está pasando. Pero de todas formas, este no es nada en contra de Jesús. Me gusta hablar en otras circunstancias. No, nosotros somos pecadores y somos llamados desde nuestros pecados. Y cuando Jesús nos llama a su presencia, cuando nos da el llamado a nosotros al discípulo, ven y sígueme. A veces nuestra primera respuesta no es lo mejor porque no sabemos qué es lo mejor, ¿no? Si yo estoy en un bar con un alcohólico y le predico el evangelio y acepta a Cristo, quizá él tome un brindis para recordar eso o algo, para celebrar este hecho, ¿no? Pero este no es nada en contra de la persona quien predicaba el evangelio, como es el caso de Cristo acá. Entonces, aun si este es el caso, no tiene nada contra Jesús. La otra posibilidad acá, no creo que lo hubiera mencionado si fuera una sacerdotisa, pero está haciendo un hecho que normalmente en la cultura está reservado a los sacerdotes o profetas, uno a uno. Nos parece que ella en alguna manera está sirviendo o como sacerdotisa o como profetisa. Uno de los otros, piensa en las historias del Antiguo Testamento. Cuando hay Samuel que unge a Saúl, él es profeta, ¿no? Y sirve como sacerdote. No sabemos eso de antes en su vida. Igual cuando unge a Leví, es la misma cosa. En esas diferentes historias, cuando hay unción, y hay otros lugares también, pero cuando hay unción de las personas, normalmente se lleva a cabo, pues no normalmente, sí o sí se lleva a cabo a través de un profeta o un sacerdote. Y es interesante que igual lo está pasando acá.
pero a las manos de una mujer. Parece que Marcos aquí está intentando levantar el estatus algo de la mujer en general. Interesantemente en sí, sin mencionar su nombre. Y no podemos ver todos los subcorrientes que había ahí, pero es muy posible que esta es parte de la razón por qué los discípulos y los demás se indignaron por lo que estaba pasando. Mira, esta mujer está tomando un puesto que no es suyo, que no le pertenece. Pero Jesús no la corrige. Todo lo opuesto, ¿no? Jesús dice que hace las cosas bien. Había algunos que se enojaron dentro de sí, como dice, y dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? ¿No? Porque podía haberse vendido por más de 300 dinarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. También debemos ver la ironía acá con las otras historias que hemos visto en Marcos. La ironía es eso. Ellos querían vender este perfume, según, para comprar recursos mejor, como cosas como comida para los pobres. La ironía de eso es, Jesús ya había aumentado a muchas personas varias veces sin ocupar de recursos así. La alimentación de los 5,000. Y estamos en Marcos, donde ese no es el único, pero también la alimentación de los 4,000. Y podemos pensar en otras veces en el ministerio de Jesús. Por alguna manera, la pesca milagrosa, los 2 pescas milagrosas, también es provisión para comida de personas. Y no depende de comprar las cosas. De veras, hay la otra historia que donde Jesús manda a Pedro ir al lago, sacar un pez, y este pez va a tener un dinero en su boca para pagar el impuesto al templo. ¿No? La ironía acá es la falta de fe de estas personas. Todavía van pensando cómo nosotros a través de las maneras normales podemos estar haciendo estas cosas. ¿No? Realmente su queja contra la mujer no es legítima. Porque Jesús podría dar a comer a todos los pobres lo que él quiso. Y ellos lo debían de haber sabido. Eso. Ellos lo debían de haber sabido que su sustento no vino de los ofrendas. No vino de estas cosas. Dios es lo que los sostiene. Dios es su sustento. Y con más razón habla de por qué Jesús los reprende. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. ¿No? No necesitan estas cosas para hacer bien con los pobres. También es posible que ellos están buscando la manera fácil de hacer las cosas. No, seguramente Gris, trabajando en Cumbres, puedes identificar con eso. ¿No? Ciertas cosas serían más fácil si la gente sencillamente nos donaban ahí como 4 millones de pesos y las cosas que podríamos conseguir para ellos. De alguna manera sí. Pero creo que los dos sabemos que aun con los recursos limitados que tenemos, podemos ocupar absolutamente 100% de nuestro tiempo ayudando a los pobres ahí. Con lo poco recurso que tenemos. ¿No? Ese recurso no es necesario para ayudar a los pobres. Otra vez, regresamos a Marcos 11 y 12. El Señor lo necesita. ¿No?
Ellos intentando poner pretexto, ay, no, los pobres lo necesitan, el Señor lo necesita. Y ella se lo dio. Sí. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús prediciendo su muerte en forma muy clara acá. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Sí? Pero aunque es de memoria de ella, no debemos darnos cuenta que este sacrificio solo es válido porque se aplica a Jesús, ¿no? Si ella hubiera roto este vaso de perfume y hubiera ungido la cabeza de Pedro, no hubiera sido válido, porque no iba a Dios. Si me entiende. Solo es válido porque va directo a Dios. Por lo tanto, ella tiene esta fama. Y ese conecta todos los puntos también. Porque no debemos perder un enfoque que Simón el leproso se menciona y se deja. La mujer, aunque tiene un papel importante en esta historia, ni se menciona su nombre. El personaje principal de esta historia ni es Simón ni la mujer, es Jesús. ¿Y quién es él? Y solo él es digno de recibir esta ofrenda porque él es el Hijo de Dios que está al punto de ser sacrificado. Sí. Entonces dice acá, entonces, los siguientes versículos. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, menciona esta frase como para hacer hincapié en la cercanía que él tenía de Jesús. Porque parece que en esta semana de la pasión, cuando vemos bien los pasajes, ambos en Marcos y en los otros evangelios, no son los sinópticos, pero en Juan también, parece que había el grupo cerrado de los 12 discípulos. Todos ellos de Galilea y sus alrededores. Pero había un grupo más grande de discípulos ahí en Galilea, que pasaban mucho tiempo con Jesús, pero no estaba parte de ese grupo cerrado. Parece que Jesús también tenía otro grupo de discípulos que andaban ahí por Judea, por Jerusalén. Pero no era alguien de esos grupos más al tangente que traicionara a Jesús. Era uno de los más cercanos. Y como dice en 11, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Se ha escrito mucho también sobre los motivos de Judas o Judas en traicionar a Jesús. No. Sí recibió dinero, pero hay algunos que están listos a confesar también que no era necesariamente por el dinero que lo traicionara. Es muy posible que Judas consideraba que Judas, igual como el otro, Simón, era como tipo celota. Y él pensaba correctamente que Jesús era el Mesías. Pero muchos de esos celotas en aquellos días tenían esta imagen de un Mesías. Tenían la idea de un Mesías que vendría para liberarlos del yugo de Roma, que purificaría el templo y el sistema religioso de nuevo y restauraría el pueblo de Israel. Pero acá tenemos un Mesías que en las últimas semanas de su vida ha estado bien abierto en que, ¿sabes qué? Tenía mi entrada triunfal,
pero voy a morir, ¿no? Ese es como voy a inaugurar mi reino, es que voy a morir. También mencionaba que iba a resucitar, pero parece por los otros como ocurrencias donde Jesús menciona eso que los discípulos no lo entendían de manera literal. Entonces parece que quizá Judas estaba siguiendo a Jesús para puesto, ¿no? Yo voy a seguir a Jesús. Y cuando Él llegue en su reino, yo voy a llegar con Él. Pero últimamente Jesús sigue hablando de su muerte, cómo va a morir, cómo le van a matar. Entonces es muy posible que Judas quedaba algo decepcionado o desilusionado. No por quién era Jesús, sino por quien él pensaba que era Jesús. Porque no suplicaba sus propias ideas de lo que debe hacer el Mesías. Y es muy posible que por lo tanto traiciona a Jesús. Si este es el punto... Pero era porque, por cómo entró Jesús o por su inseguridad de que iba a morir y a lo mejor no iba a obtener. Exacto, parece que él iba a morir y Judas iba a quedar con nada. Entonces él está pensando, pues si él va a morir, mejor yo tomo mi parte en eso y yo me quedo con la plata. Okay. Por lo menos, ¿no? Yo saco algo de ese provecho. Porque no es solo Jesús diciendo que él va a morir, también hay dichos como, toma tu cruz y sígame. Y Judas pensando, no. Como que no está tan Quizá tengo otras maneras de que yo puedo aprovechar de esta situación. Okay. ¿No? Quizá esa es la figura retórica ahí. Y como dice, si este era el propósito, seguramente hay un punto homilético ahí de por qué estamos siguiendo a Jesús. ¿Estamos siguiendo a Jesús por quién es Él? ¿O estamos siguiendo a Jesús por las cosas que nosotros pensamos que Él puede proveer para nosotros? Porque muchas veces cuando la gente sigue a Jesús por las cosas que le puede proveer, cuando empiezan a entender quién es Jesús, quién es Dios y que no va a proveer esas cosas, luego están menos convencidos de si seguir a Jesús es una buena idea, ¿no? Seguramente lo hemos visto a lo largo de nuestros ministerios. Sí. Entonces podemos decir, es un mal un poco menor, un poco mayor que lo de los discípulos, porque por alguna manera todos los discípulos, no a este grado, obviamente, y luego les cayó el 20, pero en la historia que sigue, parece que todos los discípulos hacen igual. Todos los 12 discípulos. Entonces, vamos desde el versículo 12 y leímos hasta el final de donde vamos a leer hoy, que es el versículo 31. ¿Sí? Entonces, empezando en el 12, dice eso. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para las comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo?
Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en la noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Sí, ambos en este pasaje y el siguiente que vamos a ver la siguiente semana. Es sorprendente cómo Marcos pone el hincapié puramente en la traición de Jesús y el hecho que está dejado solo por todos. Acá no tenemos el lavamiento de los pies. Acá no tenemos más discurso. Acá no vamos a hablar de otras cosas. Cada cosa es quién lo va a entregar, quién lo va a abandonar. Empieza con Judas de manera discreta, ¿no? No lo menciona tan abiertamente y no menciona la fuga como los otros evangelios y todo eso. Sencillamente menciona que uno lo va a traicionar, luego que todos los demás lo van a quizá no traicionar, porque solo uno lo puede hacer, pero todos lo van a negar. Y como simboliza eso a través de la negación de Pedro, pero podemos ver que dice que todos los van a desamparar de todas formas, ¿no? Primero, regresando a los días de las fechas y Pascua y comidas y todo eso, había 2 maneras de calcular fechas en aquellos días. Igual, cuando lo pensamos bien, lo tenemos acá en México. El sistema de los judíos de contar fechas era como nosotros hoy día. Pero no de los judíos, no es como nosotros, no. El día empezaba en la tarde. Con el atardecer de lo que nosotros seríamos miércoles en la tarde, por decir, empieza el jueves. Y el jueves corre hasta el siguiente atardecer. Sin embargo, el sistema romano era diferente. El sistema romano empezaba la medianoche. Entonces, como nosotros, medianoche, cambio de día, ahí va. Y como digo, ese es uno de los hechos que lo hace difícil averiguar en cuál día estaba pasando ciertos acontecimientos acá. De todas formas, parece que aunque los discípulos con Jesús estaban comiendo una cena pascual, no estaba en la Pascua, sino antes que eso. Y cuando lo pensamos bien, tiene cierta lógica. No, hemos escuchado que es requisito para todos los judíos ir a Jerusalén 3 veces todos los años para estas fiestas y ese tipo de cosas. Pero
la fiesta de pan sin levadura y Pascua era un poco diferente porque no solo tienen que ir ahí y ofrecer sacrificios, sino también tienen que comer esta cena juntos. Y sencillamente el tamaño de Jerusalén o por sus muros y por la cantidad de flujo de gente que hubiera llegado ahí, no voy a decir que hubiera sido literalmente imposible, pero casi, ¿no? Entonces podemos imaginar situaciones en que algunos vienen de Galilea y ellos buscan un lugar para hacer esta comida. Pero para la comunidad, porque todos los lugares van a estar llenos otros días y todo eso, celebran la comida, pero lo hacen como con 1 o 2 días de anticipación, ¿no? Y especialmente cuando estamos hablando del aposento de esta casa, pues aquí en México podemos pensar en todos los negocios que tienen su salón de fiestas arriba de esta cosa, ¿no? Y como nuestras posadas acá, no todos pasan la misma noche, porque se ríe una locura. Casi todos lo celebran, pero van en las diferentes noches y hay diferentes personas ocupando estos salones y todo eso en diferentes eventos. Y parece es lo que está pasando acá. Número 2, no debemos perdernos lo similar que tiene esta historia con lo que pasaba en Marcos 11. Las historias son demasiado similares a cuando Jesús mandaba a sus discípulos para el potro. Demasiado. Creo que estaba leyendo en un comentario en algún lugar, no recuerdo si son 11 o 17 palabras consecutivas en común entre las dos historias. Entonces hay algunos temas similares acá. Cómo la gente estaba dispuesta a servir al Señor y entregar sus cosas a Él. Probablemente el lugar donde comieron era la casa de un conocido. Por eso ni tienen que mencionar el nombre de Jesús y nada de eso. Ellos ubican quiénes son los otros discípulos y sencillamente así. Todo está bien. El hecho que tienen que ir y preparar la cena es algo interesante. Precisamente parece que rompieron, no una ley, pero una costumbre acá. Para celebrar la cena en que se dice que lo celebraron acá, es muy probable que ellos sacrificaron un cordero fuera del templo. No hubiera sido un cordero pascual, porque ese sí tiene que presentarse en la Pascua, por decir. Pero parece que ellos tenían la libertad para decir, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer unos días antes y lo hicieron. Este no hubiera sido bien visto. Pero como digo, Jesús en estas últimas semanas está llegando a ser más y más radical, entre comillas, y se da cuenta, ¿sabes qué? Este no es lo importante. Porque lo importante es no que lo hacemos perfectamente bien acá, porque toda esta comida me simboliza a mí. Lo importante no es el cordero y cómo se hace todo eso. Lo importante es que me celebran. Y solo puede hacer eso si él es tan firme en quién es él. Y él está intentando declarar esta identidad a los demás. Algunos dicen que lo que comieron no era una cena pascual. Para mí la gran evidencia en contra de eso está en el versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Era la tradición en aquellos días antes de comer la Pascua. Tengo que recordarme bien, pero creo que antes de la cena cantaron los salmos 111 a 114 y después de la cena estaba 115 hasta 118. Ese era el costumbre. Y el hecho que Marcos menciona que estaban cantando el himno acá, me ha de parecer como están siguiendo los otros ritos de la comida pascual.
Entonces mejor es interpretarlo así, según yo. Pero regresando al tema de desamparar a Jesús, porque realmente, como digo, aparte de esos otros detalles y eventos que está pasando, esta es la idea principal de lo que está pasando acá, ¿no? Y como digo, y sirve como puente natural porque lo habían acabado de mencionar. Judas empieza con él. Pues están en el aposento. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿No? Uno de ustedes me va a traicionar. Lo interesante de los discípulos es la siguiente pregunta, ¿no? Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Lo interesante de esta pregunta es que cada discípulo se daba cuenta que ellos mismos estaban capaces de traicionar a Jesús. No lo querían hacer, no querían ser esta persona, pero se dieron cuenta que estaban capaces de hacerlos, ¿no? Y ese debe ser símbolo para nosotros en otro punto homilético, por decir. Muchas veces la manera mejor de evitar el pecado es darnos cuenta que está dentro de nuestros poderes hacerlo. Y así nos podemos cuidar más de este pecado. ¿Podría ser yo? ¿Soy yo quien lo va a hacer? Si yo tengo esta mentalidad humilde dentro de mí, me doy cuenta, ¿sabes qué? Yo podría negar a Jesús. Entonces, mejor hago las cosas mejor para ni acercarme a eso. Y puede ser de motivación para nosotros, ¿no? Como digo, muchas veces en el libro de Marcos, cuando cuenta que alguien le hace una pregunta, Marcos quiere que el oyente en sí hace esta pregunta, ¿no? ¿Seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él dijo, uno de los 12, porque es posible acá que está comiendo con un grupo un poco más grande, pero dice, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y aquí no explique todo el discurso y todo lo que pasó, como pasaba en nosotros otra vez. Sencillamente es la intimidad de la persona quien le iba a traicionar. Sí. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito en él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y luego dice que estaba comiendo, partió el pan y dijo las palabras que estamos familiarizados de ellos, ¿no? Con un poco de variación. Y hay que entender, tiene que existir mucha variedad en en este discurso entre las versiones, sencillamente pensando si Jesús estuviera hablando en arameo, sencillamente por las palabras que no son grabados acá, sería muy difícil decir exactamente esas cosas en arameo. Sí. Entonces, cuando pase de arameo a griego, va a haber un rango grande de traducción y énfasis. No es necesariamente las palabras exactas de Jesús, es cómo lo recordaba cada fuente, ¿no? Y como ellos que estaban hablando con los que recordaron ellos, lo pusieron en el idioma griego cuando lo estaban escribiendo. Por eso la variación entre especialmente aquí en Marcos y en Lucas y en Primero de Corintios. Obviamente el tema es demasiado similar, pero las palabras sí cambian un poco y está bien. Es perfectamente natural que este pase. Sí. Tomad, esto es mi cuerpo.
y tomando, perdón, ese hubiera sido muy natural. Era la costumbre en aquellos días que el pater familias, el encargado de la cena, tome el pan y lo bendice y lo reparte entre todos, y es como una manera que todos reciben la bendición del pater familias, del padre de la familia, el mero mero. Pero la copa sí es algo raro. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. La razón por qué es tan interesante es que esta figura hubiera tenido un choque fuerte para los judíos de aquellos días, porque para ellos era prohibido tomar la sangre, ¿no? Este es una de las cosas clásicas que un judío no puede comer, esta sangre. Pero aquí está él con un vaso diciendo, este es sangre, tómala. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Y creo que hubiera sido un momento difícil ahí para los discípulos tomar ese vino, pero es una de esas cosas que después, cuando siguen contemplando estos mismos hechos, después de la resurrección, después de la ascensión, le hubiera impactado mucho. Ya entiendo por qué lo explicó así. Ya entiendo por qué lo hizo de esta manera. Sí. E igual Jesús confiesa que aunque va a ser entregado y matado ahorita, su ministerio no concluye con eso tampoco. Aquí lo que tenemos es un anuncio de su resurrección igual. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo en el reino de Dios. En otras palabras, aunque esta es su última cena y aunque después de eso va a ser traicionado y matado y ha sido medio abierto con eso, él es consciente que hay algo más allá que eso. Entonces ellos siguen más o menos normal. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Perdón. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pues este versículo 27, la última parte es una cita de Zacarías 3:7. Voy a leer esto rápido. No sé, si me puedes acompañar, genial. Pero si puedes mantener un dedo ahí en Marcos, igual, porque hay algo que necesitamos comparar ahí. 13:7, ¿eh? Zacarías 13:7. Sí, dice eso. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Hay un pequeño cambio ahí, ¿no? Es como voy para atrás en eso. Y cuando mi ventanilla es chiquito no lo puedo hacer. Pero cuando estamos ahí en 27, no es hiere el pastor. Perdón. Estoy confundiéndome poniendo las citas en español y en inglés. Marcos 14, ahí va. No es hiere, sino heriré al pastor. Y las ovejas serán dispersadas. Y sí había una pequeña variación textual ahí entre la Septuaginta y el texto masorético y todo eso. Pero lo importante acá es cómo Jesús lo cita acá, da más soberanía a Jesús. En lo que leímos del Antiguo Testamento, sencillamente es que el pastor va a ser herido.
Pero como Jesús lo cita, es que Dios lo va a herir al pastor, como todo eso está pasando bajo su plan. Y todo eso es parte de su plan. Y aunque esta cosa mala está pasando, todo está bajo el control de Dios. Y Él les aseguró. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿No? Y luego tenemos el discurso famoso con Pedro. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo a Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pues déjame leer el último versículo también, antes de comentar. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y la última frase acá es lo interesante. También todos decían lo mismo. En nuestras costumbres queremos echar toda la culpa sobre Pedro. Pedro y la negación de Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta historia? Pero lo que tenemos acá son los 12 discípulos y la negación de Jesús. Otro es, Marcos pone todo el énfasis en cómo todos iban a abandonar a Jesús. No solo es Judas, no solo es Pedro, son todos los que le abandonan. ¿Y por qué todos lo abandonan? Porque pensaron que era una causa perdida. Hay que recordar, en todo el libro de Marcos, ¿qué es el propósito de Marcos? Pues, comprobar que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios, hemos dicho eso, pero también, como hemos dicho eso, es para convencer a la gente que vale la pena seguir a Jesús, aunque Él murió una muerte escandalosa. A pesar de la manera que muriera Jesús, vale la pena seguirle y ser su discípulo. Por eso Marcos pone todo el énfasis en que como diferentes personas e individuos y grupos de personas completamente abandonaron a Jesús. Judas lo hace a través de la traición. Todos los discípulos se den cuenta que fueron capaces de hacer lo mismo. Por eso se rió. Exacto. Luego, Pedro niega a Jesús, pero no es el único. Todos lo hacen. Y creo que Marcos quiere hacer esta pregunta sobre nosotros. ¿Cuáles tipos de discípulos somos nosotros? ¿Somos discípulos tipo Judas? ¿Que quedamos desilusionados? Entonces, sencillamente, ¿no? Sí, buscamos sacar el provecho que podemos y ya. Somos tipo los 12, que aún con toda nuestra inocencia confesamos que queremos seguir a Jesús. Cuando viene lo difícil, cuando viene lo duro, también lo negamos. ¿Sí? No debemos ser como esas personas. Debemos ser como la mujer. Como digo, si Judas lo traicionó por inconveniencia, la mujer le ungía igual. ¿No? La mujer, como estaba diciendo, mire, yo tengo esa gran cosa que podría ser de gran provecho para mí. Pero aquí tienes tuyo. Mientras Judas queda pensando, hasta el momento yo no tengo, desde todo este seguir a Jesús, no he sacado nada para mí mismo y ahorita parece que va a morir. Por lo menos déjeme buscar mi
mi pedazo del pie ahí, o mi pedazo de pastel ahí, ¿no? Y sacar algo. ¿Cuál tipo de discípulos somos? Esa es la pregunta de ese capítulo. ¿Somos como la mujer? ¿Somos como Judas? ¿Somos como los 12? En un giro interesante, no debemos ser como el celote, ni debemos ser como los 12 discípulos. Debemos ser como esta mujer. Como digo, sociopolíticamente hablando, es un dato interesante. Eso. ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? No, está bien. Sí. Entonces así estamos. No seguimos a Jesús por conveniencia, sino porque Él es Dios. Y ya. En ese caso, Él es el Hijo de Dios. Sí. Entonces, muchas gracias por acompañarme esta noche, Gris. Gris. Muchas gracias a ti. ¿Puedes orar por nosotros antes que nos vayamos? Sí, gracias. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos ir a tu palabra y conocerte aún más, Señor. Te damos gracias porque somos tus hijos, Señor, y queremos seguirte por lo que tú eres, Padre. Ayúdanos a verte cada día de nuestra vida y recordar, Señor, todo aquel sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, por lo que nos dejas ver y porque nos haces partícipe de tu obra sin merecerlo, Señor. Te damos gracias por eso, te doy gracias por Sam, gracias por la sabiduría que tú le das y no la puede compartir, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser cada día mejores, Señor, a que todo lo que pasemos, Señor, valga la pena y sobre todo, Señor, saber que lo hacemos por ti, por lo que tú eres, Señor. Y te pido también en esta noche, Señor, por el viaje de mañana, de todos los jóvenes, Señor, de Sam, de Jenny, Señor, su familia y todo el grupo que también va a apoyar allá, Señor. Te pido que tú los lleves con bien, Señor, que los guardes en su camino, Padre, y que tú guardes su salida y su entrada, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.